Malvinas, Memoria Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenos días, nos encontramos una vez más en Malvinas, Memoria Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata acá en Radio Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Martín Carrizo y un jueves más hablando de Malvinas, hablando de soberanía. Hoy tenemos 3 entrevistas bastante distintas, una a nivel internacional. Vamos a ver si lo podemos lograr, ya está en comunicación, así que lo hacemos. De La Plata a China vamos a ver específicamente en qué capital se encuentra Emiliano López, economista, conocido para los amigos como El Carpa, un gran militante de esta ciudad, de lo nacional y popular. Carpa, ¿cómo andás acá, Martín, en el piso? ¿Me escuchás? Hola Martín, ¿cómo estás? Sí, te escucho con cierto delay, pero te escucho. No sé ustedes cómo me escuchan. Te escucho impecable, la haremos despacito la charla para no pisarnos, pero agradecido. Recién me decía fuera del aire que tenemos 11 horas de diferencia más o menos. Exactamente, 11 horas. ¿Dónde Así te que encontrás? estamos casi en la medianoche. ¿En qué ciudad te encontrás? Estoy en Shanghai, sí. ¿Hace cuánto que estás ahí, Emi? Hace 5 meses estamos por aquí, aprendiendo mucho de lo que es este mundo tan distinto. Me imagino que es bastante distinto a lo que es al menos Sudamérica, ¿verdad? Sí, sin duda, muy distinto y por otro lado, muy motivante encontrar, muy motivador encontrar un país que realmente tiene semejante orgullo nacional y semejante perspectiva de futuro, ¿no? Que es lo que más atrapa realmente. Creo que al menos a los argentinos nos han formateado con un esquema de China a través de la visión estadounidense, hiperdenigrante, que creo que en un punto, más allá de que podamos percibir de que no es tal cual es, nos va calando y nos lo hacen creer. Me imagino que llegar allá es encontrarte con algo totalmente distinto como se lo cuenta. Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar es muy impresionante el llegar y ver que realmente estás en un país gigante, ¿no? Muy grande en términos territoriales, en términos poblacionales, en términos de historia, por supuesto, una historia como ellos reivindican, de 5.000 años, o más de 5.000 años, eh, pero sobre todo encontrás un país en el que todo funciona, ¿no? Que es algo que presu se supone desde Occidente y de esta mirada que vos decías, que generalmente nos plantean, que es todo más bien lo contrario, sino que es un país con una explotación de la fuerza de trabajo total, que es un país que en realidad la mayoría de la población es pobre y hay una minoría con grandes ingresos. Bueno, eso para nada es así, ¿no? Todo lo contrario, es una sociedad muy pacífica, muy tranquila, donde hay mucha realización, digamos, en lo profesional de las distintas profesiones, donde todos tienen laburo y súper estable y hiper desarrollada. La verdad que yo me encontré con una gran sorpresa, es como ir hacia el futuro, ¿no? Estar en un lugar que es futurista para nosotros, latinoamericanos, digamos. Un cambio importante, si se quiere, en los últimos 60, 70 años, ¿verdad? Sí, eso es interesante porque también hay una perspectiva que, en buena medida en Occidente, la visión, ¿no? Sobre todo del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de los
sobre todo los economistas, que siempre tenemos la culpa de varias cosas, en este sentido, impusieron esta visión de que, bueno, China comenzó a crecer en la década del 70, que es cierto que la aceleración de la economía china, del crecimiento chino, es desde los 70, pero impusieron la idea de que, bueno, fue una transición si se puede hablar en esos términos, de la lógica del comunismo o el intento fracasado del comunismo hacia el capitalismo, ¿no? La apertura comercial, financiera, etcétera. Y cuando te encontrás acá, la mayoría, no solo los intelectuales y los miembros del partido y, digamos, la gente vinculada al quehacer político, institucional, e incluso los que piensan el país y la economía china en sí, sino también la gente de a pie entiende que su nación nace en el 49, ¿no? Con la revolución. O sea, la nación china, tal cual la conocemos hoy, como toda esta historia de larga data, es muy importante para construir una identidad política, religiosa, cultural, etcétera, pero sobre todo la identidad de la República Popular nace en el 49, ¿no? O sea, o previamente al 49. Nace, si se quiere, con el enfrentamiento a la ocupación japonesa, o sea, está muy vinculada al nacimiento del Partido Comunista Chino en sí. Y así también es entonces la capacidad de entender que con errores y con aciertos, China es lo que es desde el 49 en adelante, y no desde el 78 porque tuvo apertura comercial, ¿no? Que sería como la visión occidental del éxito en el desarrollo chino, esta idea de una transición hacia el capitalismo, ¿no? Totalmente. Ellos lo piensan más bien al contrario. Ya digo, incluso en general la gente laburante, ¿no? El tipo de a pie lo piensa igual. Y eso es muy interesante también para encontrarse con esa mirada, ¿no? Tan distinta a lo que uno presupone a veces o lo que uno escucha en nuestros países. Te pregunto, porque si no vi mal, estuviste en este encuentro de grandes mandatarios, ¿no? Xi Jinping, Kim y Putin, en un 80 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es así? ¿Estuviste ahí? No estuve en el evento en sí, sí, estuve en Beijing justamente ayer durante el desfile y porque tenía una entrevista con un medio internacional allá. Bueno, pude ver algunas cosas del desfile desde allá, por ejemplo los aviones, helicópteros, etcétera, muy impresionante por cierto. Y bueno, sí estuve como muy atento a todo lo que fue toda la semana en realidad, porque comenzó con un encuentro de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que fue el fin de semana pasado, si no me equivoco. Comenzó el fin de semana pasado y después fue el 80 aniversario de la derrota del fascismo, ¿no? Como lo plantean ellos. Y en ese marco, en esos festejos, tuvieron estas fotos y estos encuentros, incluso de todos los mandatarios que vinieron a la actividad, y también después muchos encuentros bilaterales y trilaterales entre Xi Jinping y los distintos referentes, ¿no? Putin, Kim, con Modi también de la India previamente. Muy, muy, muy interesante en ese sentido todo lo que pasó esta semana. En un punto ellos, acá lo que plantean, incluso varios analistas con los que pude estar hablando ayer, plantean un cambio de época bastante fuerte, ¿no? Como, si se quiere, la consolidación de lo hecho hasta el momento en términos de una perspectiva de consolidación del bloque emergente en el mundo, de este bloque de países emergentes y de potencias emergentes, pero también un nuevo piso, ¿no? Como un nuevo piso, una nueva era definitivamente que se abre en esta cooperación política, económica, confluencia, digamos, de países muy importantes a nivel global. Emi, me decías que estás hace 6 meses, te fuiste a vivir allá, ¿estás haciendo alguna pasantía de algo? Contame.
Sí, estoy acá hace 6 meses, voy a estar probablemente hasta marzo del año que viene. Sí, estoy trabajando, es una estancia de trabajo, de investigación, eh, articulada con una universidad de acá de China, la Universidad Normal del Este de China, y también trabajando en el Instituto Tricontinental, ¿no? Que es un proyecto más militante, si se quiere, y bueno, vinculado también a la investigación política, o a la investigación en términos más relacionada a los movimientos y a las organizaciones populares del sur global. Así que estamos con esas tareas, tratando de desarrollar esas tareas. Me da la sensación, al menos por intuición, digo que los chinos le dan importancia a justamente fomentar estos lazos y que podamos comprender sus lógicas económicas. ¿Es así? Sí, hay una cuestión que yo creo que es bastante interesante para ver en el último tiempo, que es que se están más decididos, como no pasaba previamente, a mostrar el potencial, ¿no? A mostrar el potencial en términos políticos, a mostrar el potencial en términos económicos, y por lo tanto a que otras regiones del mundo puedan interpretarlo, y a mostrar el potencial militar, ¿no? Como fue ayer un poco una demostración de fuerza muy, muy importante, y de capacidad tecnológica, científica. Están más dispuestos a eso. Creo que los medios de comunicación y demás de China no tienen el alcance internacional que realmente pueda expresar esta capacidad, porque esto que te digo, no un desarrollo de las fuerzas productivas en el país, y que implica el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que implica el desarrollo de la educación, implica distintas cuestiones, ¿no? El desarrollo de la manufactura y la planificación económica como alternativa a la lógica solo de mercado, que sería la estrategia occidental, que es muy potente, realmente muy potente, para nosotros es casi increíble. Y no creo que los medios todavía están en desarrollo, ¿no? Los medios de China que puedan transmitir esto hacia Occidente, sobre todo, están en desarrollo. Y no tienen todavía la potencia de ser tan visibles, ¿no? Como deberían serlo. Digo como deberían serlo en función de que es eh, una, una nación que tiene muchas posibilidades de mostrar para los países del sur global, demostrar que es un faro, digamos, en varios sentidos, ¿no? O por Ujú. lo menos una instancia de aprendizaje, ¿no? Totalmente, O, totalmente. o dar ideas ¿no? En este momento que estamos tan malos en algunos países de la región, sobre todo latinoamericana, sería bastante importante que esa posibilidad de entender un poco más Ahora que lo mencionás, cómo se hace. sí, sí, claro. Ahora que lo mencionás en relación a los medios de comunicación, es verdad, no me lo había puesto a pensar, porque como recién nombrabas, RT es un medio ruso, tenemos Hispan TV, tenemos Al Jazeera, que ya los hemos familiarizado, ¿no? Bueno, Ujú. teníamos Telesur, eh, pero es verdad, estaría faltando ese canal. Ahora lo que está en boga acá, Emi, es Shein y Temu, que son dos plataformas de compra online de productos chinos que llegan con una inmediatez y unos precios tremendos, con lo cual también el mercado nacional, la fabricación nacional argentina está muy alerta en ese sentido porque ven una expansión distinta a la que nos encontrábamos hace algunos años, con que la compra se hacía a través de Amazon tal vez, o Mercado Libre. Ujú. Hoy directamente eso ha cambiado. Te quería consultar como economista, que algo recién mencionabas, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este cambio, de esta formación que por ahí vos has tenido occidental, a ver estas metodologías orientales? Mira, hay una cuestión bastante interesante. Hoy justamente estuve en
en un taller de discusión con varios economistas chinos, súper interesante, muy, muy formativo para nosotros, la verdad. Y una de las cosas que plantea un economista chino muy, muy interesante, la verdad, de la Universidad de Fudan, se llama Meng Jie, él plantea una idea de que hay dos, para simplificarlo, ¿no? Hay dos estrategias básicas que sigue la construcción de lo que ellos llaman la modernización socialista, ¿no? Eh, la primera es la planificación. Dicen, bueno, hay una cuestión básica que es la planificación económica, que incluye las sociedades de Estado, las sociedades controladas por el Estado, que son básicamente todas las empresas estratégicas. Por ejemplo, todos los bancos son públicos, estatales, todo el sistema financiero, todas las que son de recursos naturales, todas las que son de energía y buena parte de las que están vinculadas a la investigación básica o en vínculo con universidades y demás, entre otras, ¿no? Después hay un montón de empresas públicas más, pero más pequeñas, si se quiere, ¿no? De la escala que tienen estas. Y la otra cuestión es, ellos llaman, sobre todo este economista que mencionaba, lo llaman mercados constructivos. Y en eso aparecen distintas instituciones estatales regulando o construyendo los mercados, en la lógica inversa de lo que nosotros pensamos en Occidente, ¿no? Que es, bueno, el mercado hace por sí solo, o estos discursos de Milei, toda esta pavada liberal de que los mercados se construyen por sí mismos, que hay que dejar hacer y demás. Contrariamente a eso, lo que plantea este autor es, en China la lógica de la modernización socialista es una economía socialista de mercado, así le dicen ellos. Se construye el mercado a partir de la intervención estatal, porque hay una decisión de que determinado mercado se debe construir. ¿Por qué? Para satisfacer necesidades y para, obviamente, potenciar la economía. Por ejemplo, ¿no? El transporte público. Bueno, hay una empresa de trenes que es estatal, pero también de construcción de los trenes en sí, ¿no? De las unidades, pero también hay empresas privadas construyendo trenes. El punto es que el Estado definió que ese mercado tenía que existir porque debía haber trenes para poder transportar a la población. Entonces, es como una lógica muy interesante porque en algún punto reconoce la iniciativa, la necesidad de la iniciativa privada, porque en buena medida había un estancamiento económico fuerte, digamos, de la lógica de planificación centralizada en los 60 y 70, pero dirigida o con el Estado por sobre si se quiere, los sectores empresariales, en todos los casos, ¿no? No hay posibilidad de que decidan por el Estado chino y por el partido, por sobre el Estado y el partido, podríamos decir, los sectores burgueses, ¿no? No hay posibilidad de que eso ocurra, es al revés. No, eso para mí es muy impresionante, realmente es muy impresionante porque es todo lo opuesto a lo que nosotros vemos, claro, en los países de nuestra región, ¿no? Me lleva es la imposición del plan del empresariado por sobre los intereses nacionales, digamos, ¿no? En nuestros países. Entonces, totalmente, me lleva a pensar en... Es una generalidad quizá lo que te digo, pero, viste, ahí hay algo que a mí es lo que más me parece, me parece lo más interesante para pensar realmente. Claro, porque se parte de una base que la industria nacional se defiende y el empresario es soberano y no cipayo. Exacto, totalmente. Sí, totalmente. Y los que cometieron, digamos, crímenes, porque en definitiva están vistos de esa manera, ¿no? Porque eso es corrupción. Si toman determinadas posiciones que son por fuera de la ley o por fuera de las reglamentaciones establecidas o de los acuerdos establecidos en determinados mercados, en determinadas instancias, sobre todo desde el gobierno de Xi Jinping, no necesariamente fue así históricamente, pero desde 2012 para acá eso es muy claro y fue una de las grandes banderas que llevó adelante el presidente, no hay posibilidades de eso, ¿no? Cualquier lógica de corrupción, ni hablar si es miembro del Estado, o sea, va preso de por vida, pero si no, si es un empresario privado, también. Y eso
en un punto marca esta lógica que vos decías, ¿no? Los intereses nacionales están por encima. Los intereses nacionales los protege, digamos, el partido-estado, que se construye como representación del pueblo, con una lógica bastante compleja de comprender desde nuestra matriz también de comprensión de la democracia liberal, pero no se puede pasar por encima de esa representación de la nación, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Emi, en este tiempo que has estado, bueno, me imagino que estás conectado con la Argentina, no sé si al día full viendo las noticias y las informaciones de acá, pero tal vez consultarte cómo, bueno, ven estos colegas tuyos a la Argentina de Milei, si has podido hablar. Mira, yo la verdad que sí, es imposible no estarlo, ¿no? Tenemos obviamente amamos a nuestro país y además tenemos a todos nuestros compañeros, a nuestros amigos viviendo situaciones muy malas, la verdad. En Argentina hay un pasar muy malo en general, como creo que la mayoría de la sociedad, o los laburantes por lo menos en la misma situación. Acá la verdad que la discusión de América Latina no es una discusión muy donde puedan profundizar mucho los intelectuales chinos o los analistas, ¿no? de China. Un poco más respecto a Brasil quizá, porque la relación comercial, la relación política es mucho mayor, porque además el Banco de Desarrollo de los BRICS tiene sede en China y la presidenta es Dilma Rousseff. Entonces hay un vínculo más estrecho con Brasil, y obviamente porque Lula tiene una intención política de tener un vínculo más estrecho con China, y además porque es una potencia regional, ¿no? Brasil, claramente. Entonces tiene una importancia estratégica para China ese vínculo que no tiene Argentina, no tienen el resto de los países. Pero en general hay bastante desconocimiento de América Latina, ¿no? Nos ha pasado incluso, nos sentíamos a veces un poco como esas historias que cuentan de gente en África planteando que solo reconocieron dónde quedaba Argentina cuando dijeron Maradona, ¿no? Más o menos así nos ha pasado en la calle un poco, sí, me imagino. Esas situaciones, ¿no? Sí, no está claro qué pasa, ¿no? No está claro qué pasa para cierto sector, un sector social más de trabajadores, más promedio. Obviamente para la gente más formada, además, conoce más o menos quiénes son los gobernantes de cada país y demás, y tienen en ese sentido bastante información, pero no tienen un análisis detallado de por qué estamos como estamos, sería como lo que más me parece como una síntesis, ¿no? de esto. Es bastante difícil de explicar. Es bastante difícil de explicar cómo pueden nuestros países estar sujetos a los gobiernos que estamos sujetos hoy, o a las políticas que estamos sufriendo, ¿no? Sí, me imagino. Desde su mirada. Te hago una pregunta, Emi, ya nos van quedando unos breves minutos y es muy tarde allá, así que te tenemos que dejar descansar y agradecemos mucho tu tiempo. Te invito a un juego. Imaginemos que hoy sos el ministro de Economía de la Argentina. ¿Qué te gustó de la economía china como para decir, che, empecemos a trabajar sobre al menos esta punta? Bueno, es dificilísimo, ¿no? Yo creo que ellos tienen una frase que viene desde el momento de la revolución, que es esta idea, esta frase de servir al pueblo, ¿no? Que Xi Jinping ayer la dijo 20 veces y la repetía el ejército en cada uno de las secciones del ejército chino, repitiendo servir al pueblo, servir a la justicia. Y me parece que hay una cuestión importante en eso que se hace carne en lo económico, que es de una vez por todas nosotros tenemos que trazar, ¿no? Nuestros países tienen que trazar de una vez por todas, obviamente a partir de conformar una fuerza política que pueda hacerlo,
¿no? Que incluye a un montón de sectores, obviamente desde la perspectiva nacional popular, es donde hablo y me siento identificado, pero hay que realmente reconstruir una idea de cómo generar un proceso de desarrollo en nuestros países. Y en ese sentido, me parece que la centralidad en que tiene que estar en resolver las necesidades del pueblo como base y planificar ese esquema de desarrollo en función de las necesidades del pueblo. Y esto implica entonces que no necesariamente vos tenés que sostener a cualquier empresario por ser nacional solamente, o sea, nacional en el sentido que vive en Argentina, ¿no? Como puede ser, bueno, ni siquiera lo es, pero, no, porque iba a decir Galperín, pero no vive en Argentina, sí, pero podría ser ni la deja en Argentina. Roca, ¿no? Que sí, ni la deja en Argentina, sí, tampoco, pero podría ser Roca, ¿no? O otro así. O sea, la verdad que proteger a esos tipos que en realidad no dejan nada en función de la soberanía nacional, que no dejan nada en relación a la independencia económica y a la perspectiva de la justicia social, no tiene mucho sentido desde un proyecto popular. Si queremos pensar en crecimiento económico y en determinadas etapas, bueno, puede ser que a veces, gracias, entre comillas, a esos empresarios, la economía puede crecer. Pero en 4 o 5 años volvemos a estar en el mismo lugar que estábamos, ¿no? Que un poco nos pasó ya. Entonces ahí donde creo que es interesante, digamos, tomar, no como modelos, pero sí como algunas puntas, algunos mojones de lo que hacen estas economías, no solo la economía china, sino también la economía de Vietnam, incluso algunas cuestiones de la India, de cómo piensan esta idea de Rusia, ni hablar, ¿no? También. ¿Cómo piensan esta idea de largo plazo, ¿no? De un proyecto de desarrollo que requiere años y planifican a 50 años? Para nosotros es completamente impensable. Y todo el tiempo están discutiendo esta idea de, bueno, primero está resolver necesidades populares, entonces hacemos un sistema de trenes de alta velocidad de millones de kilómetros, ¿no? Que conectó pueblos que no tenían ninguna forma de llegar hasta hace 20 años, no hace 50 o 100 años, 20 años. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo interesante desde el punto de vista de la economía política, pero también, bueno, de la construcción política, ¿no? De cómo hacemos para generar un proyecto que además, de una vez por todas, enamore también a las mayorías en función del futuro y no tanto de pensarlo para atrás, ¿no? Del pasado. Totalmente. De cosas que añoramos, digamos, pero si no proponemos algún futuro, está difícil. Totalmente. Emi, agradecemos muchísimo tu tiempo, te dejamos descansar. Es inevitable que no quiera volver a llamarte, amigo, porque es muy interesante todo lo que nos contás. Cuando quieran hablamos, no hay ningún problema y les agradezco un montón. Les mando un abrazo grande. Ahí extraño bastante las conversas mano a mano con gente del país. Totalmente. Un abrazo grande para vos y un cariño a toda tu familia. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo grande. Pasaba Emiliano López, economista de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a una tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Radio Universidad de La Plata. Vite LR11. Radio Universidad de La Plata. Pionera, pública y cultural. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Estamos en comunicación con Sebastián Fajardo, él es delegado de ATE INTA AMBA. Seba, ¿cómo andás acá, Martín, en el piso? ¿Qué tal? Buenas tardes. Seba, queríamos hablar con vos. Sabemos que el día martes estuvieron haciendo una volantía en Los Hornos. Anteriormente que habíamos hablado, estaban en movilización con la preocupación del cierre del INTA AMBA. Días después pareció ser efectivo al menos el cese de un montón de compañeros. Bueno, si nos podés poner un poco en tema, a ver cómo se encuentran hoy.
Bueno, desde la última vez que hablamos pasaron un montón de cosas, porque bueno, hubo el último día que Milei tenía activa las facultades delegadas, que fue el 8 de julio, ese fue el último día. Publicó en Boletín Oficial un decreto bastante grande, donde incluía no solo al INTA, sino también al INTI, al Instituto de Vitivinicultura, al INASE. Bueno, el mismo día también salió otro decreto que desguazaba vialidad. Bueno, nada, ese último día se despacharon con todo lo escrito y lo diseñado por el ministro Sturzenegger, lo dejaron para último momento y lo lanzaron. Bueno, desde ahí para acá hubieron un montón de luchas y también mucha actividad. Hemos avanzado en otros frentes, como es conversar con diputados, senadores. También se presentó una cautelar en la justicia. Bueno, lo cierto es que todo eso, sumado a la movilización, como decía recién, y apoyado un poco en eso, conseguimos algunos avances. En ese sentido, en primera instancia, el 7 de agosto, hubo un rechazo en la Cámara de Diputados del decreto que comentaba recién, o sea, se logró la media sanción, que después finalmente el 21 de agosto se dio la media sanción que faltaban senadores, por lo tanto ese decreto quedó rechazado. Sin embargo, entre estas dos reuniones, entre la de diputados y senadores, como ya habían tenido media sanción en contra en diputados, el gobierno vio que en senadores eso también iba a prosperar, o sea, el rechazo, avanzó con dos decretos más para el INTA, en particular para el INTA, uno el 11 de agosto y otro el 14 de agosto. Y bueno, lo que sucedió es que en el momento que senadores le dio la sanción completa al rechazo del decreto presentado ya a principios de julio, durante la misma reunión, o sea, una hora y media después de que se rechazó, todavía seguía la reunión de senadores, el Ministerio de Economía, el ministro de Economía Caputo, largó un listado de pase a disponibilidad de un montón de trabajadores y trabajadoras del INTA, también del Instituto de Vitivinicultura y del INASE, pero el listado más numeroso, estamos hablando más o menos unos 300 trabajadores y trabajadoras, era el del INTA. Así que bueno, nada, fue una sorpresa, no nos sorprende el gobierno en realidad, pero cuando todavía estábamos festejando el rechazo del decreto, a las 2 horas nos enteramos de este listado, desconociendo lo que había resuelto el Congreso, pero también esa misma semana, a principio de semana, había salido la cautelar a favor nuestro en la justicia, o sea que había una cautelar a favor nuestro y por otro lado el rechazo en el Congreso, y sin embargo Caputo publica en el Boletín Oficial un listado de pase a disponibilidad que son, en definitiva, despidos encubiertos. Así que bueno, seguimos un poco activando y moviendo cosas, y a la semana siguiente, es decir, la semana pasada, la justicia hace una ampliación de la cautelar y le dice a Caputo y al presidente del INTA que si avanzan con esto de los listados o con cualquier cosa que vaya en contra de la cautelar, iban a ser sancionados con una multa diaria de 10 millones de pesos y además que le iban a seguir haciendo acciones legales. Eso generó un freno legal y se sacaron una comunicación interna dentro del INTA la semana pasada diciendo que no iban a avanzar y que iban a acatar lo que decía la justicia. Eso para nosotros fue un gran paso a favor, porque de alguna manera lo frenamos, sabiendo que siguen teniendo las mismas intenciones y que en cualquier momento, cuando tengan una coyuntura un poco más favorable, que puede ser posteriormente a las elecciones, van a querer avanzar nuevamente. Pero otra cosa más que quería comentar es que hoy es jueves, el martes también lo que salió es unos nuevos decretos presidenciales dando de baja los anteriores decretos que quedaban todavía activos
Por lo tanto, lo que nosotros analizamos es que el gobierno, por lo menos ahora, tuvo que retroceder en su intento de desguace y de achique del INTA en particular, pero también de otras reparticiones, porque lo mismo está sucediendo en el INTI, también está sucediendo lo mismo en Vialidad. Es decir, el gobierno, por lo menos por ahora, decidió retrotraer a la situación anterior. Hoy, por ejemplo, volvió a su lugar de trabajo el director nacional del INTA, que había sido esa figura que es el puesto jerárquico más importante en la institución, al cual se accede por concurso. Había sido disuelto con uno de esos decretos, así que al caerse todo eso, hoy supuestamente se activaría la reinstitucionalización del INTA, volvería a su funcionamiento anterior, porque el INTA durante todo este tiempo, con estos idas y vueltas, sí, hace aproximadamente 2 o 3 meses que está parado el INTA administrativamente. Por más que uno sigue yendo a trabajar y sigue con los procesos, está todo frenado. Esperemos que ahora se reactive, porque la verdad que hay un montón de tareas por seguir adelante, hay un montón de convenios con el sector privado, también con instituciones que estaban todas frenadas hasta el momento, que esperemos que ahora se reactive nuevamente a pleno la actividad del INTA. Seba, para que quede claro por ahí si hay alguien distraído o malintencionado, esto no se trata de una decime si me equivoco, esto no se trata de una persecución política a trabajadores que piensen distinto del gobierno o achicamiento de personal de gente que es ñoqui, sino que pura y exclusivamente es destruir este organismo. Y un poco cuando uno ve que del otro lado no hay muchas intenciones de dialogar, y que de alguna manera avanzan en el mismo sentido desde el primer día que llegaron, y digo, recién hablaba que el instituto hace unos meses que está completamente parado. En parte es un poco lo que ellos también vienen a buscar, o sea, ya con que esté parado el INTA, para ellos de alguna manera es parte de los objetivos que tienen. Y después, bueno, sí, qué sé yo, de todas formas los listados a pase de disponibilidad, y también uno de los decretos que se fue para atrás, daba cierre a distintas unidades del INTA. Si uno se pone a ver qué unidades cerraron y se pone a leer los nombres y apellidos de los distintos del listado que hubo, hay cierta tendencia ideológica. Tiene que ver en parte con las unidades del INTA que trabajan, por ejemplo, con lo que es la agricultura familiar, con los productores menos capitalizados, o sea, hacia ahí fueron. Es con todo entonces. Es con todo entonces. Digo, es persecución, pero y además disolución del organismo. Van claro, por partes. Tal cual. Exactamente. Es un poco un poco de todo también. Y bueno, nada, la realidad es que en este momento estamos mucho más tranquilos los trabajadores. Retomamos ya desde ayer un montón de líneas que estaban, sobre todo los compañeros que estuvimos en los listados de pase de disponibilidad, los que trabajamos en las unidades que se presentó un decreto presidencial que las cerraba. Bueno, nada, ahora las perspectivas son otras. Sabemos que no hay que bajar la guardia, que tenemos que seguir organizándonos. Sabemos también que estamos en un momento, en una coyuntura política, que el gobierno ha tenido estas últimas semanas un montón de denuncias, de sospechas de cómo se vienen manejando las cosas, y eso también nos abre una nueva coyuntura que de alguna manera nos ha favorecido. Y por otro lado, que estamos muy cerca de las elecciones, y entonces todo se enrarece o todo cambia. Así que creemos nosotros que, más allá de todo, que sentimos y que estamos con la autoestima bastante alta, porque hemos podido, por lo menos parcialmente y hasta el momento, de defender la institución y frenar la motosierra de Milei.
sabemos que en cuanto tengan un poco de una coyuntura un poco más favorable y un poquito de viento a favor nuevamente, van a avanzar, así que tenemos que seguir organizándonos. Totalmente. Seba, nos quedamos sin tiempo y nos queda una nota más, pero bueno, no queríamos dejar pasar este reclamo y seguir de la mano de ustedes en su lucha y a disposición este micrófono como siempre. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Pasaba Sebastián Fajardo, delegado de ATE INTA AMBA, y nos contaba la realidad de este desguace propuesto por el gobierno nacional. Ahora en un cachito vamos a estar en comunicación con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes, porque bueno, este gobierno no se ve que en esta época esté queriendo recaudar muchos votos. La verdad que está bastante raro el panorama político, en una convocatoria el día de ayer que prácticamente no convocó ni a los familiares, y muy armado, muy esquemado. Incluso se veían, entre otra gente, barras de clubes de fútbol. Ahora sí, estamos en comunicación con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM. Beto, ¿cómo andás? Martín acá en el piso. ¿Qué tal, Martín? Un gusto hablar con vos, con el programa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Beto, por la comunicación. Queríamos que nos pongas en tema por esta nueva denuncia, reclamo que hace el Centro de Excombatientes en relación, bueno, la quita de derechos que tienen ganados a través de lo que es el PAMI. Bueno, ya lo venimos advirtiendo y detectamos a partir de, lamentablemente, ¿no?, de la llegada del señor de la motosierra, todos los beneficios que se fueron cortando, no solamente a los excombatientes, sino a todos los beneficiarios del PAMI. Primero con la quita de medicamentos, ¿no?, donde había un estándar de accesibilidad, donde la obra social más grande del país y más grande de Latinoamérica había logrado cubrir prácticamente la medicación básica de todas las patologías de los afiliados, cubriéndole el 100%, entendiendo que existen los recursos del PAMI para cubrir esa situación, que en muchos casos es muy importante, y más aún en aquellos jubilados y pensionados que cobran la mínima, ¿no? Sí. En este momento la mínima quedó en la una ínfima situación prácticamente, sí, digamos, en una situación de ese sector muy importante, una situación que no cubre la canasta básica en absoluto, y encima ahora con la quita de esa cobertura de medicamentos, peor aún. Bueno, cuando apareció ese sistema, empezamos a detectar que también, los excombatientes, hay un programa especial. Hace más de 30 años que somos beneficiarios de PAMI, sí, porque de acuerdo a las leyes que fuimos obteniendo de reconocimiento y además de acompañamiento del Estado de aquellos que nada más ni nada menos, siendo muy jóvenes, tuvimos que atravesar por una experiencia bélica, ¿no?, lo que fue la Guerra de Malvinas. Y es así que logramos crear un programa especial, que es el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su Grupo Familiar, donde se diseñaron prestaciones orientadas a atender muchas veces patologías prevalentes por consecuencias del conflicto. Por supuesto, allá esto fue por año 2004, donde mejoramos prestaciones, donde el sistema era superavitario por los aportes que realizan a través del descuento que hacen ANSES para el PAMI y para los excombatientes, y como te decía anteriormente, empezamos a ver que muchos compañeros le empezaban a quitar medicación que venía cubierta al 100%, muchas veces medicación para enfermedades relacionadas a la salud mental, presión arterial, y empezamos a reclamar. Es así que le enviamos una carta de documento al director ejecutivo de PAMI, el doctor Leguízamo, cosa que ni contestó, y que además salieron con una campaña mentirosa diciendo que esa resolución del recorte brutal
al 100% de los afiliados de PAMI, no incluía a los veteranos, a los excombatientes de Malvinas. Pequeño Situación detalle. que no fue así, digamos. A ver, nos mintieron en la cara. Entonces arrancamos con el tema de medicamentos. Hoy todavía estamos esperando una resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata, porque fin del año pasado presentamos un recurso de amparo que en la primera instancia no se nos accedió, el doctor Recondo, que por supuesto nos tiene acostumbrado a estas cuestiones, y presentamos una apelación en la Cámara de Apelaciones de La Plata y todavía, es más, hemos presentado un pronto despacho, pero todavía no hay ninguna resolución. Así que con el tema de medicamentos, todos los afiliados de PAMI estamos sufriendo ese brutal recorte. Pero peor aún, empezamos a ver recorte en las prestaciones. Para que te des una idea, hay 43.000 beneficiarios distribuidos en todo el país, excombatientes y su grupo familiar. Hay provincias que tienen pocos, hay otras que tienen un poco más. La provincia de Buenos Aires es la que más excombatientes tiene. Entonces solicitamos al PAMI, a través de la Ley de Información Pública, un pedido pidiéndole datos de cuáles eran los presupuestos asignados, cuál era el gasto médico, las tasas de uso, una serie de requisitos que también la normativa interna del PAMI, el organismo tiene que cumplir. Nos contestaron recién a mediados de este año, por supuesto con información del 2024, o sea, el ejercicio ejecutado. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos a ver una serie de inconsistencias que está poco el resumen de toda esa información, es en el comunicado que quisimos circular, es un resumen de esa planilla, donde vemos inconsistencias absolutas, digamos, unidades de gestión local son los PAMIs regionales, ¿no? Sí. Como tenemos acá en La Plata, o que en muchos casos la UGL, la Unidad de Gestión Local, es una provincia entera. Entonces, datos disímiles, digamos, entendiendo que estamos hablando de una población etaria similar, o sea, no tendría que haber grandes diferencias entre una población que reside en Lanús con una población que reside, que es la misma cantidad, que reside en la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces, esos datos disímiles se ven reflejados en los gastos ejecutados, y digamos, no coincide en absoluto con la información que el PAMI nos suministró. En muchos casos no registran gastos ejecutados. En otros tenés, de acuerdo a la cantidad de afiliados, vemos que hay una sobrefacturación. Y en otros casos, como el caso de Chaco, vamos a poner un caso, que en Chaco hay alrededor de, creo que son 2.000 y pico de afiliados, tenés imputado un gasto de 50.000 pesos en todo el 2024. ¿A qué nos lleva a analizar esto, Martín? Sí, ¿dónde está la plata? Lamentablemente volvimos a hacer botín de los retornos y de las coimas que están apareciendo a la luz, como en otras viejas épocas, allá por la época de el memorable Alderete, quien fue director ejecutivo de PAMI, donde se robaban el presupuesto de los excombatientes, donde se afanaban $800.000 por mes. Estamos hablando de $800.000 pesos en esa época. Sí. Bueno, hoy estamos advirtiendo esta misma situación. Y te tiro otro dato. Viste que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, siempre. ¿no? Bueno, también dentro del programa tenemos una prestación odontológica, insisto, con los recursos que pudimos siempre, digamos, en la gestión, cuando había superávit, mejorábamos prestaciones, no como en este caso, que durante el año pasado, creo que fueron 15.000 millones de pesos que fueron presupuestados, se gastaron 13.000 millones, o sea, no ejecutaron 2.000 millones de pesos. O sea, ¿cuántas soluciones de salud se pudieron haber resuelto si la gestión se hubiese abocado en ejecutar todo el presupuesto asignado, ¿no? Y no quitando prestaciones, y no que con esos recursos entren a la cola de los retornos. Y vuelvo al tema odontológico. Solamente hay
prestaciones de alta complejidad en el tema de odontología que tienen que ver con implantes y algunas cirugías maxilofaciales en la Facultad de Odontología de la UBA. ¿Sabes cuánto el presupuesto asignado eran 1.300 millones de pesos? Se gastaron 1.500 millones de pesos. Bueno, la verdad que ahí también llama poderosamente la atención, porque los compañeros que viven en la provincia del norte o los compañeros que viven en la Patagonia les queda medio lejos para venir a la Facultad de Odontología. Es como si hubiesen colocado durante los 230 días hábiles que tiene un año 1.500 implantes. Y perdón, Beto, no, que yo recuerde, no son la mayoría de los excombatientes porteños. No, o sea, en la zona del AMBA, vamos a poner Capital Federal, región metropolitana, hay un número importante. Está bien. Pero, a ver, no hay que ser muy especialista, digamos, hay datos, uno tiene, digamos, información de en cierto grupo etario, vos tenés tasas de uso para hacer comparativas, ¿no? Sí. Y la verdad que no nos da, o sea, amerita en forma urgente una auditoría, pero peor aún, digamos, el programa tiene que garantizar la accesibilidad de todos los afiliados en todo el país, no solamente en un lugar que no, a ver, no tengo ninguna duda, Martín, no tenemos ninguna duda que esto entra dentro del círculo de los retornos, conociendo el paño, porque vos sabés que trabajé 14 años en el PAMI, ¿no? Sí. Y conociendo a los personajes. Uh-huh. Yo te decía, en la época de Víctor Alegre, en la época de Macri nos pasó lo mismo con la contadora Sandoná, que terminó procesada. Me acuerdo. Y ahora quien dirige el instituto, que es el doctor Leguízamo, tiene un prontuario de PAMI de haber sido el cajero de la UGL6 de Capital Federal. Entonces, en esto mirá, sabés que no tenemos pelos en la lengua y además cuando decimos las cosas es porque tenemos las pruebas. Sí, claro. Así que lamentablemente también entramos dentro de la picota, estos tipos que se la dan de defensores de los intereses de los argentinos, ¿no? Porque esto es Milei, Villarruel y todo el séquito de tránsfugas y chorros que entraron al Estado Nacional. Uh-huh. Digo, para dar un ejemplo, el apellido Menem suena mucho, ¿no? Sí. Así que, digamos, esto es la publicación que hicimos la semana pasada, después de analizar en profundidad. Insisto, es un informe oficial del PAMI, no es que nosotros, hicimos una estimación de prestacional y tasa de uso, sino que es el propio informe oficial que el PAMI nos responde al CESIM después de haber presentado un pedido de información pública, ¿no? Clarísimo. Bueno, esto lo hemos enviado al Congreso Nacional, esperemos que algunas comisiones del Congreso Nacional, tanto sea de la Cámara de Diputados y Senadores, tomen cartas en el asunto, porque, nos están choreando la vida. Esto se trata de derechos adquiridos, se trata de salud y se trata de un esquema que no está dejando sector sin que la esté pasando mal, ¿no? Vemos el Garja, los discapacitados, la educación pública, los científicos, y la verdad que hay que decir basta, digamos. Ya esto nos va a salir muy caro a todos los argentinos, Martín. Totalmente. Beto, nos quedamos sin tiempo, ya son las 2 de la tarde, agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos volvemos a comunicar en la brevedad. Un abrazo, Martín. Abrazo grande para vos. Gracias por todo. No, por favor. Pasaba Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata. Nos quedamos sin tiempo, sigan escuchando Radio Universidad, pero como yo los veo el jueves que viene, les pido por favor que vayan a votar. Lo que se les cante, pero vayan a votar. Es importante que voten. Chau. Radio Universidad de La Plata, AM 1390.